El diario personal de David Brainerd, Misionero a los indios, por Jonathan Edwards. Capítulo 5. Desde su primer comienzo para instruir a los indios en Kaunaumik hasta su ordenación, años 1743 al 1744. Viernes 1 de abril de 1743. Cabalgué hasta Kaunaumik en el bosque, a unas 20 millas de Stockbridge, y cerca de igual distancia de Albany, donde viven los indios que me interesa evangelizar. Me alojé con un escocés pobre, a poco menos de 2,5 kilómetros de distancia de ellos. La habitación era de tronco de árboles, sin suelo. Me acosté a descansar sobre un montón de paja. Me asaltaron temores como si no hubiera Dios a quien pudiera apelar. Oh, que el Señor me ayude. El lugar en cuanto a su situación era bastante solitario y desagradable, rodeado de montañas y bosques, a 20 millas de distancia de los habitantes ingleses, a 6 o 7 de cualquier holandés y a más de 2 de una familia que vino hace algún tiempo desde las tierras altas de Escocia y que entonces habían vivido cerca de 2 años en este desierto. Con esta familia me alojé por espacio de 3 meses. El dueño de casa era la única persona con quien podía conversar fácilmente en estos lugares. Espero a mi intérprete. Los otros entienden muy poco el inglés. 7 de abril. Me vi a mí mismo extremadamente ignorante, débil, impotente, indigno e incapaz de realizar mi tarea. Era como si jamás pudiese prestar cualquier servicio, como si nunca pudiese tener éxito entre los indios. Mi alma estaba cansada de mi vida, anhelaba la muerte casi sin poder contenerme. Cuando pensaba sobre algún alma piadosa que había partido, yo envidiaba tal privilegio pensando: oh, ¿cuándo llegará mi turno? Pero antes tendrán que pasar años. Sin embargo, reconozco que esos ardientes deseos en aquellas y en otras ocasiones se originaban, al menos en parte, en mi falta de resignación a Dios en el tiempo de mis miserias. O sea, yo estaba impaciente, pero al acercarse la noche me entregué al ejercicio de la fe en oración y conseguí escribir algo. Oh, que Dios me conserve cerca de Él. 10 de abril. Me levanté temprano por la mañana y salí del alojamiento, habiendo pasado un tiempo considerable en el bosque, entregado a la oración y a la meditación. Prediqué a los indios, tanto antes del mediodía como a la tarde. Se comportaron con sobriedad en general, y 2 o 3 de ellos en particular parecían tener interés espiritual, así que conversé individualmente con ellos. Uno de ellos, en especial, me dijo que su corazón había llorado desde que me oyó predicar por primera vez. 16 de abril. Por la tarde prediqué a mi propia gente, pero me sentía más desanimado con ellos que antes, temiendo que jamás podría hacer algo con ellos con algún feliz resultado. Me retiré y derramé mi alma delante de Dios, pidiéndole misericordia, pero no conseguí ningún alivio sensible. Poco después llegaron 2 hombres impíos con el propósito, según dijeron, de oírme predicar al día siguiente. Pero nadie puede expresar cómo me sentía con la conversación profana de ellos. Oh, cómo deseé que algún querido creyente tomara conocimiento de mis dificultades. Yo entré en una especie de choza y allí gemí delante de Dios, presentándole mi queja. Sentí gratitud y di acciones de gracia, porque reconocí que gracias a Él y a través de su gracia me había hecho ser diferente de aquellos hombres. Día del Señor, 17 de abril. Por la mañana, tan pronto como me desperté, sentí el corazón agonizante, pues oía mucho acerca del mundo y de las cosas de él. Me di cuenta de que los hombres de alguna manera estaban asustados de mí. Hablé sobre santificar el domingo,
pues tal vez aquello devolviese alguna sobriedad a sus mentes. Pero cuando estaban a poca distancia de mí, volvieron a conversar libremente sobre asuntos mundanos. Oh, pensé, qué infierno sería vivir con esos hombres por toda la eternidad. El Señor me concedió alguna ayuda en la predicación durante todo el día, y alguna resignación y un poco de consuelo en oración por la noche. 19 de abril. Por la mañana tuve el privilegio de un dulce reposo y descanso en Dios, sintiéndome fortalecido en mi confianza en Él. Mi alma hasta cierto punto descansó en el refrigerio y consuelo recibidos. Pasé la mayor parte del día escribiendo, y tuve algún ejercicio de la gracia sensible y reconfortante. Mi alma parecía elevada por encima de las aguas profundas, donde durante mucho tiempo estaba a punto de hundirse. Yo fui conformado por anhelos espirituales. Suspirando por Dios me encontré comprometido para el progreso del reino de Cristo en mi propia alma más que en el mundo pagano. 20 de abril. Separé este día para ayuno y oración, inclinando mi alma delante de Dios con el fin de recibir más de su gracia, sobre todo para que toda mi aflicción espiritual e inquietud interior puedan ser santificadas. También me esforcé para recordar la bondad que Dios demostró conmigo el año pasado, siendo este el día de mi cumpleaños. Al haber obtenido la ayuda divina, he vivido hasta este punto, llegando a la edad de 25 años. Mi alma se duele ante mi esterilidad e inercia ante el hecho de que he vivido tan poco para la gloria del Dios eterno. Pasé el día solo en el bosque, y allí derramé mi queja ante Dios. Oh, que para el futuro Dios me permita vivir para su gloria. 22 de abril. Mi debilidad testifica contra mí. Mi alma se aborrece por su desagrado a Dios, su inactividad y su lentitud. Cuando he hecho todo, ay, qué siervo inútil soy. Mi alma gime al ver pasar las horas del día, porque no las lleno en espiritualidad y celestialidad. Y sin embargo, deseo que aceleren su paso para que me apresure a mi hogar eterno, donde pueda llenar todos mis momentos por la eternidad para Dios y para su gloria. 10 de mayo. Me encuentro en el mismo estado mental en que he vivido por algún tiempo, extremadamente oprimido por el sentido de culpa, contaminación y ceguera. ¿Por qué he de temer los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Salmos 49:5. Los pecados de mi juventud parecían puestos en orden delante de mí, como una carga pesadísima, demasiado pesada para soportarla. Casi todos los actos de mi vida pasada parecían manchados por el pecado y por el sentido de culpa, y aquellos que practiqué con mayor rebeldía ahora me llenan de vergüenza y confusión, hasta el punto de no poder levantar mi rostro. Oh orgullo, egoísmo, hipocresía, ignorancia, amargura y partidismo, así como la falta de amor, candor, mansedumbre y gentileza que han acompañado a mis intentos de promover los intereses religiosos. Y esto cuando tengo razón de esperar que recibiré ayuda desde lo alto y alguna dulce relación con el cielo. Pero, ay, qué mezclas corruptas acompañaban a mis mejores deberes. Después de varias semanas encontré que mi distancia de los indios era una gran desventaja para mi trabajo entre ellos, y muy pesada para mí, pues me veía obligado a viajar hacia adelante y hacia atrás casi a diario a pie, sin tener pasto en lo que pudiera mantener mi caballo para ese propósito, y no podía estar con los indios por la tarde y por la mañana, que eran generalmente las mejores horas para encontrarlos en casa, y cuando mejor podían atender a mis instrucciones. Por lo tanto, resolví trasladarme y vivir con o cerca de los indios, para poder ver todas las oportunidades cuando ellos estaban generalmente en casa y aprovechar estas temporadas para su instrucción. 18 de mayo. Mis circunstancias son tales que no tengo ningún tipo de confort, sino lo que tengo en Dios. Vivo en el yermo más solitario y solo hay una persona que puede hablar inglés y hablar conmigo.
Casi todo lo que oigo hablar es escocés de los Highlands o indígena. No cuento con ningún creyente con quien pueda desahogarme, abriéndome en cuanto a mi tristeza espiritual y quien pueda aconsejarme acerca de las realidades espirituales, o con quien pueda unirme en oración. Mi vida carece de todas las comodidades más básicas. Mi dieta consiste principalmente en maíz cocido, pudín de harina, etc. Duermo sobre un montón de paja. Mi trabajo es duro y extremadamente difícil, y no parece que esté consiguiendo éxito, lo que podría animarme. Los indios no tienen un territorio que puedan ocupar, sino las tierras que los holandeses reclaman, y estos amenazan con expulsarlos. Los holandeses no se preocupan con las almas de los pobres indios, y hasta donde me fue posible percibir, me odian porque he venido a predicar a los indios. Pero lo que más se me hace difícil es que Dios oculta su rostro de mí. Esta persona era intérprete del señor Brainerd, un ingenioso joven indio perteneciente a Stockbridge, cuyo nombre era John Wawaupe Tunaut. El pastor Sargent lo instruyó en la religión cristiana y había vivido con el señor Williams de Long Meadow y había sido instruido por él a cargo del señor Hollis de Londres. Comprendía muy bien el inglés y el indio y escribía con buena mano. 20 de mayo. Me quedé muy abatido durante una buena parte del día, pero cuando la noche ya iba cayendo, medité sobre Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y fui consolado. Pude endulzar mi espíritu en oración. Después de eso mi alma alzó el vuelo hasta muy por encima de las aguas profundas, de tal manera que me atrevía a regocijarme en Dios. Me di cuenta que tenía suficiente motivo de consuelo en el Dios bendito. El lunes 30 de mayo, Brainerd viajó a Nueva Jersey para consultar a los representantes y obtener autorización para fundar una escuela entre los indios en Kaunaunik y para que su intérprete fuese nombrado profesor. Y así sucedió. Entonces partió de Nueva Jersey a New Haven, donde llegó el 6 de junio, un lunes. Intentó una reconciliación con el cuerpo docente de la universidad y visitó a sus amigos de aquella región. En su viaje de regreso a casa se mantuvo en una actitud de mente bastante cómoda. El sábado, en el camino de Stockbridge a Kaunaunik, se perdió en el bosque y pasó toda la noche a cielo abierto. Afortunadamente encontró de nuevo el camino al amanecer y llegó donde estaban sus indios el domingo 12 de junio. Habiendo predicado entre ellos con gran provecho, como nunca lo había hecho antes desde que había llegado allí. En aquel tiempo estuvo sujeto a variadas actitudes y ejercicios mentales, en general más o menos como venía sucediendo desde que por primera vez llegó a Kaunaunik, hasta que ocupó su propia casa, una pequeña cabaña que había levantado con sus propias manos con larga y ardua labor. También descubrió que la distancia de la familia con quien se hospedaba al principio le impedía muchas oportunidades favorables de acceso a los indios, y sobre todo, de mañana y de noche, después de unos 3 meses, se mudó de allí y pasó a vivir en compañía de los indios, en una de sus tiendas. Allí continuó residiendo por cerca de un mes, cuando entonces terminó la pequeña casa sobre la que aquí se menciona. 25 de julio. Poco o ningún resultado he obtenido acerca de una vida de santidad. Ya estaba a punto de renunciar a mi esperanza de vivir para Dios. Cuán tenebroso me pareció pensar en existir sin santidad eternamente. Era algo que no podía soportar. El clamor de mi alma era el mismo del Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí. Pero de alguna manera sentí alivio ante la consoladora meditación sobre la eternidad de Dios, un ser que nunca tuvo comienzo. Con base en eso, fui llevado a admirar más aún su grandeza y poder, de tal manera que me detuve y alabé al Señor en razón de sus propias glorias y perfecciones. Y aunque seguía siendo,
y si continuase siendo para siempre una criatura profana, mi alma se sentía consolada por aprehender al Dios eterno, infinito, poderoso y santo. 30 de julio. Al principio de la noche, me mudé a mi propia casa y me alojé para pasar la noche. Descubrí que allí era mucho mejor pasar el tiempo solo que en la tienda india, donde yo había residido antes. Día del Señor, 31 de julio. Me sentí más cómodo que hace algunos días. Bendito sea el Señor, que ahora me ha dado un lugar donde puedo retirarme. Oh, que aquí yo pueda encontrar a Dios y que Él more conmigo para siempre. 1 de agosto. Sigo ocupado en la disposición y el arreglo de mi pequeña casa. Sentí un poco de la dulzura de la religión y he pensado que vale la pena seguir a Dios, incluso a través de 1000 trampas, abandonos y la propia muerte. Oh, ¿quién me diera poder seguir siempre la santidad para que pueda conformarme totalmente a Dios? Pude experimentar alguna sensibilidad en la oración secreta, aunque mucha tristeza también me asalta. 3 de agosto. Ahora estoy solo, sin interrupciones y he encontrado mi retiro confortable. He disfrutado de más sentido de las cosas divinas en estos días, más que hace algún tiempo. Yo anhelo la santidad, la humildad y la mansedumbre. Oh, que Dios me permita conducirme con temor todo el tiempo de mi peregrinación y siempre vivir para Él. 4 de agosto. He podido dedicarme continuamente a la oración durante el día. A través de la bondad divina, percibí intensidad de propósitos en mis deberes como solía hacer, y alguna capacidad de perseverar en mis súplicas. He recibido algún entendimiento de las cosas divinas que me han proporcionado coraje y resolución. He visto que es bueno perseverar en los intentos de orar, aunque yo no pueda orar con perseverancia, es decir, continuar por mucho tiempo conversando con el Ser Divino. He descubierto en general que cuanto más me dedico a la oración secreta, más me deleito en ella y más he apreciado el espíritu de oración. A menudo he descubierto lo contrario cuando al viajar o hacer algo he sido privado del tiempo para la oración secreta. El cumplimiento oportuno y constante de deberes secretos en las horas apropiadas y un perfeccionamiento cuidadoso de todo el tiempo que llene cada hora con algún trabajo provechoso que ocupe el corazón, la mente o las manos son medios excelentes para obtener paz espiritual y osadía delante de Dios. Ocupar nuestro tiempo con Dios y en favor de Él es el camino para quien quiera levantarse y acostarse en paz. 13 de agosto. En oración secreta pude elevar mi alma a Dios con deseo y deleite. Fueron momentos realmente bendecidos. He descubierto cuán consolador es ser creyente, y tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera. De los goces divinos incluso en este mundo, todas mis tristezas pasadas parecían desaparecer, y no me acordaré más de la tristeza. Con qué filial ternura en estos días mi alma confía en la roca de los siglos, que nunca dejará ni lo abandonará, y que hará que todas las cosas trabajen juntas para su bien. Yo anhelaba que otros supieran lo bueno que es Dios el Señor. Mi alma se llenó de ternura y amor, aun por el más empedernido de mis enemigos. Anhelaba que Dios hiciera precisamente lo que quisiera conmigo, y me sentía peculiarmente serio, tranquilo y alentado a proseguir en la búsqueda de la santidad mientras viva, sin importar las dificultades y las pruebas que tenga que encontrar en el camino. Que el Señor siempre me ayude a actuar así. Amén y amén. 15 de agosto. Pasé la mayor parte del día trabajando, buscando algo para alimentar mi caballo durante el invierno. Por la mañana no he tenido mucha satisfacción espiritual. Estaba muy debilitado en el cuerpo durante el día. Pensé que mi débil cuerpo pronto caería muerto en el polvo, y entonces me di cuenta con cierta inquietud que pronto yo estaría entrando en el otro mundo. Con este estado débil del cuerpo,
No me preocupé en modo alguno por la falta de alimento apropiado. No tengo pan, y ni podría comprarlo alguno. Me veo obligado a caminar o enviar a alguien entre 10 y 15 millas para obtener todo el pan que necesito. A veces el pan queda agrio o mohoso antes que pueda consumirlo cuando compro en cantidad considerable. Otras veces, por muchos días seguidos no dispongo de pan alguno, pues me falta la oportunidad de adquirirlo o mandar a buscarlo. O no puedo encontrar mi caballo en el bosque para buscar el pan personalmente. Así está sucediendo actualmente. Pero por la bondad divina tengo alguna harina de los indios con la que hago pequeños pasteles y fritos. No obstante, me siento contento ante mis circunstancias, mansamente resignado ante Dios. He disfrutado de gran libertad en mis oraciones y bendito sea Dios. Hasta donde lleve mis presentes circunstancias, doy gracias al Señor como si yo fuese un rey. También he descubierto la disposición de vivir contento bajo cualquier circunstancia. Día del Señor, 21 de agosto. Me sentía bastante limitado en las devociones matutinas. Mis pensamientos parecían dispersos hasta los confines de la tierra. Al mediodía me postré delante del Señor, gimiendo bajo el sentido de mi vileza, esterilidad y falta de vida. Me sentía como si fuera culpable de asesinar algún alma al hablar ante almas inmortales de la forma en la que lo he hecho. Por la tarde Dios se agradó en darme algún apoyo. Se me permitió exponer a mis oyentes la naturaleza y la necesidad del arrepentimiento auténtico. Después me sentía agradecido a Dios. Por la noche me sentía muy enfermo y lleno de dolores, y mi alma se lamentaba por haber pasado tanto tiempo con tan poco provecho. 23 de agosto. He estudiado hasta el mediodía y disfruté de cierta libertad. Por la tarde trabajé al aire libre. Buscaba orar, pero no encontré mucha alegría en la práctica, ni gran intensidad mental. Al acercarse la noche, estaba exhausto, cansado de este mundo de tristezas. Los pensamientos acerca de la muerte y la inmortalidad me parecían muy deseables, y llegaron a refrescarme el alma. Las siguientes líneas poéticas me surgieron en la mente dándome algún placer. Ven, muerte, dame la mano, beso tu mortaja, para mí es felicidad poder morir. ¿Qué? ¿Piensas que habré de retroceder? Antes, sigo hacia la inmortalidad. En oración nocturna, Dios se agradó en acercarse a mi alma, aunque sea ella muy pecadora e indigna. Y así pude luchar con Dios, perseverando en mi petición pidiéndole la gracia. Derramé mi alma en favor del mundo entero, amigos y enemigos. Mi alma estaba preocupada no simplemente por las almas, sino por el reino de Cristo para concretarse en el mundo, para que Dios sea conocido como Dios en el mundo, que la gracia divina se manifieste donde quiera que sea, y que Dios reciba toda la gloria para siempre. Amén. Fue realmente un periodo de gran consuelo. Pensé estar recibiendo alguna anticipación de los deleites y actividades del mundo superior. O que mi alma se amolde al otro mundo. 28 de agosto. Estuve muy perplejo con algunos holandeses y religiosos. Toda su conversación se refirió a las cosas del mundo, lo cual era muy fatigoso para mi alma. Oh, qué infierno sería pasar una eternidad con hombres así. Muy bien, dijo David, contemplé a los transgresores y me sentí muy apenado, pero adorado sea Dios. El cielo es un lugar en el que no entra nada impuro. Oh, cuánto deseo la santidad de ese otro mundo. Dios me prepare para él. 31 de agosto, en un viaje a Nueva York. Pasé por una dulce, seria y, según espero, cristiana actitud mental. Las realidades externas tomaron cuenta de mis pensamientos y anhelé por estar en el mundo de los espíritus. Oh, cuánta felicidad hay cuando todos nuestros pensamientos se ocupan del mundo espiritual, sintiéndonos extraños en este mundo, buscando con diligencia un camino que lo atraviese.
el camino mejor y más seguro para la Jerusalén celestial. Briner prosiguió en ese viaje, y después de demorarse por 2 o 3 días en Nueva York, partió a New Haven, con intención de llegar para la graduación. Día del Señor, 11 de septiembre, en Horst Nick. Prediqué en la tarde sobre Tito 3:8. Creo que Dios nunca me ayudó tanto a describir la verdadera religiosidad, detectando con claridad y desenmascarando, aunque de modo cortés, las falsas apariencias en la religión. El celo mal dirigido, los celos partidarios, el orgullo espiritual, etc., así como un espíritu dogmático y de autoconfianza junto con su fuente originaria, es decir, la ignorancia del corazón. Al comienzo de la noche me dediqué a conversar con aquella gente para intentar suprimir ciertas ideas confusas que habían percibido entre ellos. 13 de septiembre. Cabalgué hasta New Haven. Me sentía deprimido porque no estaba en mi mejor actitud mental. Por la noche mantuve un provechoso diálogo con algunos creyentes. Aunque mis tribulaciones interiores son grandes, la vida de soledad me ofrece mayor oportunidad para penetrar hasta los recovecos más íntimos del alma. Sin embargo, es mejor vivir solo que vivir sobrecargado por la agitación y el tumulto. Siento gran dificultad en mantener cualquier sentido de las realidades divinas al mismo tiempo que debo ir de un lugar a otro, siempre lleno de cuidados y actividades variadas. Una actividad estable y fija en un lugar facilita una vida dedicada a la religión. 14 de septiembre. Hoy debería de haber recibido mi diploma. Hoy es el día de graduación. Pero Dios creyó mejor negarme ese privilegio. Pensé que me sentiría grandemente temeroso, estando dominado por la perplejidad y la confusión mental al ver a mis compañeros de clase recibir su diploma. Sin embargo, en aquel momento Dios me permitió decir con calma y resignación: sea hecha la voluntad del Señor. De hecho, por la voluntad divina, difícilmente he sentido mi mente tan tranquila, tan sedada en tan grande consuelo. Hace mucho tiempo he venido temiendo un periodo como este, esperando que mi humildad, mansedumbre, paciencia y resignación fuesen muy probadas, pero encontré mucho más placer y consuelo divino de lo que esperaba. Espiritualmente me sentí serio, tierno y afectuoso en la oración particular que hice hoy con un querido amigo creyente. 15 de septiembre. Me quedé satisfecho al oír a los ministros exponer sus sermones. Siempre es un consuelo para mí oír y participar en diálogos religiosos y espirituales. Oh, ¿quién diera que los ministros y los creyentes en general fuesen más espirituales y más consagrados a Dios? Al acercarse la noche, por consejo de mis amigos creyentes, ofrecí las reflexiones que constan abajo por escrito al rector y directores de la universidad, reflexiones que son esencialmente las mismas que yo había ofrecido al rector tiempo antes, rogándole que las aceptase, a fin de que, si es posible, yo evitara todo motivo de escándalo por parte de aquellos que buscan tales motivos. Las reflexiones que ofrecí fueron las siguientes. Si dije ante varias personas acerca del señor Whittlesey, uno de los profesores de Yale College, que no creía que él tuviera más gracia que la silla sobre la que yo estaba recostado, ahora confieso humildemente que en eso he pecado contra Dios, actuando de manera contraria a las normas de su palabra, y ofendí al señor Whittlesey. Yo no tenía derecho de jugar así con su carácter, y no tenía justa razón para hablar como lo hice. Mi falta fue agravada por haber dicho eso sobre quien era mi superior, a quien yo tenía la obligación de tratar con respeto y honor especial. En razón de la relación entre él y yo en la universidad, confieso también que ese tipo de conducta no cabe a un creyente. Exageré y no demostré el humilde respeto que debería de haber expresado al señor Whittlesey. Hace mucho estoy convencido de la falsedad
de aquella apreciación por la que entonces yo había justificado mi comportamiento, y con frecuencia he reflexionado con tristeza sobre aquella conducta, por haber sido un acto pecaminoso. Espero y estoy dispuesto a humillarme, rebajarme por tal motivo delante de Dios y de los hombres. Humildemente pido perdón a los directores de la universidad y de toda la sociedad, y del señor Whittlesey en particular. Pero en cuanto a la cuestión hecha por una persona de haber dicho acerca del rector de Yale College que me admiraba de que no hubiera caído muerto por haber multado a los estudiantes que siguieron al señor Tennant a Milford, profeso aquí con toda seriedad que no me acuerdo de haber dicho nada en ese sentido. Pero si lo hice, lo cual no estoy seguro, condeno rigurosamente esa actitud, detestando toda esa especie de comportamiento, más aún de parte de un alumno contra el rector. Y ahora me presento para juzgarme y condenarme a mí mismo por haber ido una vez a la reunión en New Haven, poco antes de haber sido expulsado, aunque el rector me rechazó el permiso de salida. Por eso pido humildemente perdón al rector, y si los directores de la universidad estiman conveniente eliminar la censura académica que pesa sobre mí o no, o se sienten a bien conferir los privilegios que deseen, estoy dispuesto a presentarme si lo consideran adecuado con el fin de reconocerlo, humillándome yo por las cosas aquí confesadas. Dios me ha dispuesto a hacer cualquier cosa que sea coherente con la verdad por amor a la concordia, y para que yo no sirva de piedra de tropiezo a otras personas. Por eso puedo olvidar y desistir de aquello en lo que realmente creo ser mi derecho en algunas instancias. Después de la búsqueda más madura e imparcial, Dios me dio la buena disposición de que si alguien me ofendió por 100 veces y yo he ofendido a ese alguien solo una vez, aunque por tantas veces provocado, me sienta inclinado y desee de todo corazón humildemente confesar mi falta, pidiéndole perdón de rodillas, aunque al mismo tiempo se sienta justificado en todas las ofensas hechas contra mí, haciendo uso de mi humilde confesión solo para denigrar mi carácter aún más, presentándome como la única persona culpable, si aunque esa persona quisiera ofender y dijese, él sabía todo antes, y yo le estaba ayudando a arrepentirse. Aunque lo que dije sobre el señor Whittlesey se ha dicho solo en conversación privada a un amigo o dos, y ha sido oído por alguien que acaba de pasar y ha sido informado al rector y por él extraído de mis amigos, y ya que la cuestión fue divulgada y se hizo pública, me dispuse a confesar mi falta públicamente, pero confío en que Dios pleiteará mi causa. He sido testigo del profundo espíritu cristiano que Brainerd demostró en la ocasión. Yo, en ese entonces, estaba en New Haven y a él le pareció conveniente consultarme. Esa fue mi primera oportunidad de verlo personalmente. Él demostraba una gran calma y humildad, sin la más mínima apariencia de exaltación de espíritu en cuanto a cualquier maltrato que pudiera suponer que sufriría, o en cuanto a cualquier vacilación para rebajarse ante aquellos que, según él pensaba, lo habían perjudicado. Su confesión fue hecha sin ninguna reclamación o apariencia de reticencia, incluso en privado a sus amigos, ante los cuales abrió francamente. Se hicieron varios llamamientos a las autoridades de la universidad, a fin de que él pudiera recibir su diploma de graduación, y particularmente por el pastor Byrne de Newark, uno de los representantes de la sociedad escocesa. Él fue enviado de Nueva Jersey a New Haven por los demás representantes con esa finalidad. Se utilizaron muchos argumentos, pero sin éxito. De hecho, los directores de la universidad quedaron tan satisfechos con las reflexiones que Brainerd hizo acerca de sí mismo, que se manifestaron dispuestos a admitirlo nuevamente en la universidad, pero no le darían su diploma de graduación, mientras no hubiera permanecido allí por lo menos 12 meses, lo que no aceptó, ya que era contrario a la opinión declarada de los representantes de su misión. Él deseaba recibir su diploma, pues pensaba que podría contribuir a ampliar su utilidad. No obstante, cuando ese privilegio le fue negado,
Brainer no manifestó ninguna decepción o resentimiento. 19 de septiembre. Por la tarde cabalgué a Bethlehem y prediqué allí. Hubo bastante asistencia, tanto en la oración como en la predicación. Me sentía serio, amable y tierno hacia toda la humanidad, y deseaba que la santidad pudiera florecer en la tierra. 20 de septiembre, en Bethlehem. Tuve la idea de proseguir en mi viaje hasta mis indios, pero cuando se acercaba la noche, fui acometido por un terrible dolor de dientes, acompañado por un frío que me hacía temblar todo. Por toda la noche no conseguí recuperarme a un grado cómodo de calor. Me quedé padeciendo con fuerte dolor, y al amanecer tenía fiebre alta, con dolores por casi todo el cuerpo. Sin embargo, tenía el sentido de la bondad divina que determinó este lugar para la enfermedad. Estando yo entre amigos que fueron muy bondadosos conmigo, probablemente habría perecido si me hubiera dirigido a mi propia casa en el bosque, donde no hay nadie con quien conversar sino los pobres rudos e ignorantes indios. Vi pues que había la manifestación de la misericordia divina en medio de mi aflicción. Así continué la mayor parte del tiempo, recostado en mi lecho hasta el viernes por la noche, lleno de dolores casi todo el tiempo, mas debido a la bondad divina no tenía miedo de la muerte. Entonces pude comprender cuán grande es la insensatez de aquellos que solo apelan a Dios cuando ya están postrados en cama. Ciertamente este no es el tiempo adecuado para preparar el alma para la eternidad. El viernes por la noche mis dolores desaparecieron de manera un tanto repentina. Me sentía extremadamente débil, casi desmayándome, pero estaba mucho mejor la noche siguiente. Estas palabras del Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré, pasaron por mi mente con frecuencia. Pensé que debemos dar valor a la continuación de la vida, pero solo por un motivo: mostrar la bondad de Dios y las obras de su gracia. 4 de octubre. Hoy cabalgué de vuelta a mi propia casa y a mi pueblo. Los pobres indios parecieron alegrarse mucho con mi regreso. He encontrado mi casa y todas las cosas en plena seguridad. Inmediatamente caí de rodillas, agradeciéndole a Dios por haber regresado a salvo. He hecho muchos viajes largos desde hace un año, y sin embargo, nunca ninguno de mis huesos se rompió y ninguna calamidad penosa me sobrevino, exceptuando que me sentí muy mal en mi último viaje. Por muchas veces he quedado expuesto al frío y al hambre en el bosque, sin las comodidades normales de la vida, y en donde varias ocasiones me he perdido. Algunas veces he sido forzado a cabalgar una buena parte de la noche, otras veces quedé en el bosque toda la noche. Sin embargo, bendito sea Dios, Él me ha preservado. 23 de octubre. Por la mañana tuve un poco de consolación que vino de la esperanza de ver mis días gloriosos en la iglesia de Dios, y pude orar con alguna fuerza y ánimo de esperanza por ese día glorioso. Antes del mediodía prediqué de las glorias del cielo, por la tarde de las miserias del infierno y del peligro de ir allá. 3 de noviembre. Pasé el día en ayuno y oración secreta de la mañana a la noche. Temprano por la mañana fui sensiblemente ayudado en oración. Después leí el relato sobre el profeta Elías en Primera de Reyes 17 al 19 y también Segunda de Reyes 2 al 4. Mi alma se quedó muy conmovida observando la fe, el celo y el poder de aquel santo hombre, y cómo él luchaba con Dios en oración, etc. Mi alma entonces clamó como hizo Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? Oh, cómo anhelé por mayor fe. Mi alma suspiró por Dios y rogué a Él a fin de que una doble porción del espíritu que se le dio a Elías viniera a reposar sobre mí. Y lo que constituyó un refrigerio y corroboración divina para mi alma fue ver que Dios era el mismo de los días de Elías. He podido luchar con Dios en oración del modo más afectuoso, fervoroso, humilde, intenso e insistente de lo que pude hacer durante muchos meses. Nada me parecía demasiado difícil
para que Dios no pudiera hacerlo. Nada demasiado grande para mí que yo no pudiera hacerlo por Él. Por muchos meses había perdido completamente la esperanza de ser un instrumento en el cumplimiento de cualquier servicio especial para Dios en el mundo, porque me parecía imposible que alguien tan vil como yo pudiera ser empleado por Dios. Ahora Dios se ha complacido en reavivar esta esperanza. Después leí Éxodo capítulo 3 al 20 y vi más de la gloria y la majestad de Dios en aquellos capítulos de los que había percibido antes. Por muchas veces, entre tanto, me postraba de rodillas e imploraba por una fe igual a la de Moisés. Rogué por una manifestación de la gloria divina, sobre todo los capítulos 3 y 4, y una parte de los capítulos 14 y 15 se mostraron indudablemente dulces para mi alma. Mi alma bendecía a Dios, quien se mostró tan clemente para con sus siervos de la antigüedad. En el capítulo 15 me pareció ser el mismo lenguaje usado por mi alma ante Dios en el periodo de mi primer consuelo espiritual cuando acababa de atravesar mi mar rojo por un camino inesperado. Oh, cómo mi alma entonces se regocijó en Dios. Y ahora todas esas cosas subieron frescas y vivas en mi mente. Ahora mi alma bendecía de nuevo a Dios porque Él había abierto aquel camino inesperado para librarme del temor de los egipcios, cuando casi llegué a desesperar de seguir vivo. Luego leí la historia de las peregrinaciones de Abraham en la tierra de Canaán. Mi alma quedó enternecida al observar su fe, cómo dependía del Señor, cómo tenía comunión con Dios, cómo fue un forastero en este mundo. Después leí la historia de los sufrimientos de José y sobre cómo Dios fue bondadoso con él. Bendito sea Dios por estos ejemplos de fe y paciencia. Mi alma se mostró ardiente en oración y fui capacitado para luchar intensamente por mí mismo, por mis amigos creyentes y por la iglesia de Dios. Sentí un mayor deseo de ver el poder de Dios en la conversión de las almas, de lo que había sentido desde hace mucho tiempo. Bendito sea Dios por ese periodo de ayuno y oración. Que su bondad permanezca para siempre conmigo, atrayendo hacia Él a mi alma. 10 de noviembre. Pasé este día solo, en ayuno y oración. Por la mañana me sentía muy embotado y sin vida, melancólico y desanimado, pero después de algún tiempo, mientras leía Segunda de Reyes 19, mi alma se conmovió profundamente, sobre todo al leer el versículo 14 en adelante. Vi que no hay otro camino por el cual un afligido hijo de Dios pueda caminar, sino ir a Dios con todas sus tristezas. Ezequías, ante su gran aflicción, así lo hizo, exponiendo su queja ante el Señor. Entonces fui capaz de ver el inmenso poder de Dios, así como mi extrema necesidad de ese poder, y clamé a Él afectuosa y ardientemente, rogándole su poder y gracia a mi favor. A continuación leí la narración de las pruebas de David, observando el curso que él tomó y cómo el Señor había fortalecido sus manos. Así, mi alma fue arrebatada en la búsqueda de Dios, pudiendo clamar a Él, depender de Él y sentirse fortalecida en el Señor. Después me sentí reconfortado, observando la bendita actitud de espíritu insuflada en David por sus pruebas. Toda la amargura y deseo de venganza parecieron desaparecer totalmente al punto de llorar por la muerte de sus enemigos. 2 Samuel 1:17 y 4:9 al 12. He podido bendecir a Dios que me había dado algo de esa actitud divina, permitiendo que mi alma perdonara libremente y amara a mis enemigos de todo corazón. 29 de noviembre. Comencé a estudiar la lengua de los indios con el pastor Serget en Stockbridge. Me quedé ansioso por vivir con mayor privacidad. Me gusta vivir solo, en mi propia pequeña cabaña donde puedo pasar mucho tiempo en oración. Los comisionados le habían ordenado pasar mucho tiempo este invierno con el pastor Sergeant para aprender el idioma de los indios, lo que le obligaba muy a menudo a cabalgar hacia atrás y hacia adelante 20 millas a través de los bosques no habitados entre Stockbridge y Kanomic. Esto muchas veces lo expuso a dificultades extremas
en la severa temporada de invierno. 1 de diciembre. Por la mañana y por la noche gocé de alguna intensidad en la oración y anhelé un engrandecimiento del reino de Cristo en el mundo. Mi alma parece no poder esperar en Dios hasta el tiempo en el que Él va a derramar su bendición sobre la iglesia. Oh, si la iglesia pudiera ser reavivada con poder. 3 de diciembre. Cabalgué de regreso a mi casa y a mi gente. Sufrí mucho con el frío extremo. Confío en que pronto llegaré donde mis fatigas cesarán. 5 de diciembre. Cabalgué a Stockbridge, pero casi perecí con el frío extremo. Por el camino tuve algunas meditaciones refrescantes, pero fui estéril y sin vida gran parte del día. Así mis días van rodando, pero es poco lo que hago para Dios, y esta es mi carga. 6 de diciembre. Me quedé perplejo a ver la ligereza y la vanidad de los cristianos profesos. Pasé el atardecer con un amigo cristiano que fue capaz de simpatizar conmigo en alguna medida en mis conflictos espirituales. Fui animado un poco por encontrar a alguien con quien pude conversar sobre las pruebas íntimas. 8 de diciembre. Mi mente quedó muy distraída con diferentes sentimientos. Parece estar a una sorprendente distancia de Dios. Miré alrededor del mundo para ver si no había algo de felicidad que deriva de él. Dios y ciertos objetos en el mundo parecían cada uno invitar a mi corazón y a mis afectos. Mi alma parecía confundida entre ellos. Hacía mucho tiempo que no había sido tan cercano por el mundo. Esto en relación con algunos objetos en particular para los que pensaba que estaban muertos. Pero aun cuando estaba deseando agradarme a mí mismo con cualquier cosa sin valor, la culpa, la tristeza y la perplejidad asistieron a los primeros impulsos del deseo. Ciertamente no puedo ver la apariencia del placer y felicidad del mundo como solía verlos. Y bendito sea Dios por cualquier habitual insensibilidad hacia el mundo. No encontré paz o liberación de esa distracción y perplejidad mental hasta que tuve acceso al trono de la gracia. Tan pronto como tuve algún sentido de Dios y de las cosas divinas, los encantos del mundo desaparecieron y mi corazón quedó decidido por Dios. Pero mi alma se lamentaba por mi insensatez, que deseaba algún placer sin derivarlo solo de Dios. Dios, perdona mi idolatría espiritual. «22 de diciembre. Pasé este día solo, en ayuno y oración y leyendo en la palabra de Dios las pruebas y liberaciones de sus hijos. Como creo, pude ejercer más fe y experimentar una comprensión mayor del poder, de la gracia y de la santidad de Dios. También percibí la inmutabilidad de Dios, por ser Él ahora Él mismo, que en el pasado libraba de grandes tribulaciones a sus santos. Varias veces mi alma se dilató en oración por la iglesia y por el pueblo de Dios. Oh, que Sión pudiera pasar por ser gozo en toda la tierra. Es mejor esperar en Dios con paciencia que depositar la confianza en cualquier cosa de este mundo inferior. Alma mía, espera en el Señor, porque de Él viene tu salvación. 26 de diciembre. Cabalgué a Stockbridge, pero estaba muy fatigado con mi viaje, en el que sufrí grandes dificultades, estando muy expuesto al frío y muy mojado al caer en un río. Pasaba el día y la noche sin mucho sentido de las cosas divinas, pero perplejo con los pensamientos errantes. 29 de diciembre. Pasé el día principalmente conversando con amigos, pero tuve escasa satisfacción porque pude hallar pocos que estuvieran dispuestos a conversar sobre las cosas divinas y celestiales. Ay, ¿qué son las cosas de este mundo para proporcionar satisfacción al alma? Cerca de la noche regresé a Stockbridge. En secreto bendije a Dios por mi aislamiento y porque no siempre estuviera expuesto a la compañía y conversación del mundo. Oh, si pudiera vivir en el secreto de la presencia de Dios. 31 de diciembre. Cabalgué desde Stockbridge a mi casa en el bosque. El aire era claro y tranquilo.
pero tan frío como nunca, o como casi nunca lo había sentido. Estuve en gran peligro de perecer debido a lo extremo del clima de la temporada. Pude meditar mucho por el camino. Día del Señor, 1 de enero de 1744. Por la mañana recibí alguna ayuda en oración. Me vi tan vil e indigno que no pude mirar a mi gente a la cara cuando fui a predicarles a ellos. Oh, mi maldad, insensatez, ignorancia y contaminación interior. Al anochecer, de nuevo fui ayudado en oración a tal punto que ese deber espiritual me deleitó en vez de parecerme una carga. Reflexioné sobre la bondad que Dios mostró para conmigo el año anterior. En verdad, Dios se ha mostrado generoso y misericordioso para conmigo. Aunque me ha hecho pasar por muchas pruebas, Él ha provisto para mí con abundancia todo lo que necesito, de tal manera que en 15 meses he podido donar para fines caritativos cerca de 100 libras en monedas de Nueva Inglaterra, hasta donde puedo ahora recordar. Bendito sea el Señor que hasta aquí me ha utilizado como un mayordomo para distribuir una porción de sus bienes. Que jamás olvide que todo me ha venido de parte de Dios. Bendito sea el Señor que me ha hecho atravesar todos los trabajos, fatigas y dificultades por las que pasé el año pasado, sin hablar de las tristezas y los conflictos espirituales que me asediaron. Oh, que yo pueda comenzar este año con Dios y gastarlo todo para su gloria, tanto en la vida como en la muerte. 3 de enero. En la mayor parte del día me dediqué a escribir y pasé algún tiempo en otras actividades necesarias. Pero mi tiempo se escurre tan deprisa que me asombro cuando reflexiono al respecto y veo lo poco que hago. El vivir en forma solitaria no hace que las horas pasen lentamente. ¿Cuántos motivos de gratitud tengo por causa de este retiro? Ya percibí que no llevo ni puedo llevar al parecer una vida cristiana cuando estoy lejos de casa. Y tampoco puedo pasar algún tiempo en prácticas como devoción, conversación cristiana y meditación seria como debería ser. La semana en la que estoy forzado a quedarme fuera de casa a fin de aprender la lengua de los indios son para mí días de ansiedad y esterilidad, sin poder apreciar directamente las cosas divinas. Me siento como un extranjero delante del trono de la gracia por la falta de retiros espirituales más frecuentes y continuos. Pero cuando vuelvo a casa y me dedico a la meditación, a la oración y al ayuno, una escena nueva se desprende ante mi mente y mi alma anhela por mortificación, autonegación, humildad y divorcio de todas las cosas de este mundo. En esta noche mi corazón estuvo un tanto cálido y fervoroso en oración y meditación, de modo que yo rechazaba entregarme al sueño. Continué en esos deberes hasta cerca de la medianoche. 4 de enero. El tiempo pareció un momento, la vida un vapor y todos sus placeres como burbujas vacías y fugaces ráfagas de viento. 6 de enero. Tomando conciencia de mi extrema debilidad y falta de gracia, de la contaminación de mi alma y del peligro de tentación por todos lados, separé este día para ayuno y oración, no comiendo ni bebiendo de una tarde a la otra, implorando a Dios que tenga misericordia de mí. Mi alma deseó intensamente que fuesen borradas de sí las horribles manchas de las máculas del pecado. He percibido algo del poder y de toda la suficiencia de Dios. Mi alma parecía descansar en su poder y gracia. Anhelé por resignación a su voluntad, por la mortificación para con todas las cosas de este mundo. 7 de enero. Pasé el día con pensamientos serios, tomando resoluciones de perseverancia ante Dios y una vida de mortificación. Inquirí con gran concentración hasta sentir que las fuerzas me faltaban. He podido resignarme sensiblemente cediendo ante su voluntad expresa. Me entristecí por hacer tan poco para Dios antes de que mis fuerzas se agotaran. Al anochecer, aunque cansado, pude continuar en insistente oración por algún tiempo.
Pasé el tiempo en leer, en meditar y en orar hasta que la noche ya iba adelantada, y lamenté que no pudiera vigilar en oración toda la noche. Bendito sea Dios, pues aunque la vida en la tierra sea insípida, el cielo es un lugar de continua devoción. 14 de enero. Esta mañana gocé de una solemne hora de oración. Mi alma se sintió ampliada y ayudada para derramarse, para recibir la gracia de Dios y todas las bendiciones que deseaba para mí, para mis amigos cristianos y para la iglesia de Dios. Y fui capacitado para ver a aquel que es invisible, para que mi alma deseara sobre él, para la ejecución de todo lo que pedí que fuera agradable a su voluntad. Mi alma confió en Dios para mí y para su iglesia. Confío en el poder y la gracia divina, para que hiciera cosas gloriosas en su iglesia, en la tierra, para su propia gloria. 23 de enero. Creo que nunca me sentí más resignado a Dios, ni tan muerto para el mundo en cada aspecto como ahora. Estuve muerto para todo el deseo de buena reputación y grandeza, tanto de vida como después de la muerte. Todo lo que deseé fue ser santo, humilde y crucificado para el mundo. 2 de febrero. Pasé este día en ayuno y oración, buscando la presencia y ayuda de Dios para que me permitiera vencer todas mis corrupciones y enemigos espirituales. 3 de febrero. He recibido más libertad y consuelo de lo que últimamente. Estuve ocupado meditando sobre los diversos poderes y afectos de una mente piadosa que se ocupa en una buena variedad de actividades. No pude dejar de escribir y meditar sobre este asunto tan interesante. Creo que el Señor me dio un sentido verdadero sobre las cosas divinas, pero es lamentable cuán grandes y fuertes son los remanentes de la corrupción interior. Soy ahora más sensible que nunca al hecho de que solo Dios es el autor y el consumador de nuestra fe, es decir, que la totalidad y cada aspecto de la santificación, así como toda buena palabra, obra o pensamiento hallado en mí, es el afecto de su poder y gracia, y que sin Él nada podría hacer, en el más estricto sentido. Y también que Él opera en nosotros tanto en el querer como el hacer, según su buena voluntad, y no por ningún otro motivo. Cuánto me sorprende que las personas pueden hablar tanto acerca de la bondad de los hombres, cuando la verdad es que si Dios no nos refrena a cada instante, seríamos como demonios encarnados. Esa fue mi amarga experiencia, al menos por varios días en el pasado reciente, lo que mucho me enseñó acerca de mí mismo. 4 de febrero. Gocé de cierta libertad y refrigerio espiritual. Fui capacitado para orar con algún fervor y con intenso deseo por la prosperidad de la iglesia, y mi fe y esperanza parecían echar mano de Dios para la ejecución de lo que había sido capacitado para implorar, la santificación de mí mismo y por el recogimiento de los hijos de Dios. Esto era para mi deseo y la esperanza de su realización todo mi gozo. 7 de febrero. Yo estaba muy ocupado en la meditación sobre los poderes y afectos del alma piadosa en la búsqueda de su objeto amado. Mi alma escribió algo en lenguaje propio de la sensación espiritual en sus suaves y tiernos susurros, declarando que ahora siente y sabe que el Señor es misericordioso, que Él es el supremo bien, la única felicidad que satisface el alma, que es mi porción completa, suficiente y todopoderosa. El lenguaje de mi corazón fue: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oh, siento que es el cielo agradar al Señor, ser exactamente lo que Él quiere que sea. Oh, que mi alma fuese santa como Él es santo. Oh, que fuese pura como Cristo es puro, y perfecta como es perfecto mi Padre Celestial. Creo que estos son los más apacibles mandamientos del libro de Dios, que abarcan a todos los demás. ¿Habría de desobedecerles? ¿Debo violarlos? ¿Estoy destinado a romperlos mientras viva en la tierra? Oh, mi alma, ay de mí,
pues soy apenas un pecador que continuamente entristece y ofende a ese Dios bendito, infinito en bondad y gracia. Opino que si Él castigara mis pecados, no dañaría tanto mi corazón como cuando yo ofendo a Él. Pero aunque yo peque continuamente, Él sigue siendo amable para conmigo. Creo que podría soportar cualquier sufrimiento, pero ¿cómo puedo tolerar entristecer y deshonrar a ese Dios bendito? ¿Cómo puedo prestarle honra 1000 veces más de lo que hago? ¿Qué haré para glorificar y adorar al mejor de todos los seres? Que pueda consagrarme eternamente de cuerpo y alma a su servicio. ¿Cómo quisiera poder dedicarme a Él de tal manera que nunca más intentara nada por mí mismo? Que nunca más cualquier voluntad o afecto escapara de la más perfecta conformidad con Él. Desgraciadamente, sin embargo, he descubierto que no puedo consagrarme tan completamente a Dios. No puedo vivir sin pecar. Oh vosotros ángeles, lo glorificáis incesantemente, y si es posible os postráis más bajo ante el bendito Rey del cielo. Anhelo participar con vosotros y si es posible ayudaros. Oh, después de haber hecho todo lo que podamos por toda la eternidad, no habremos sido capaces de rendir una milésima parte del homenaje que merece el Dios de la gloria. «9 de febrero. Observé este día como día de ayuno y oración, pidiéndole a Dios que derramara sobre mí su bendición y su gracia, en especial que me capacitara para llevar una vida de mortificación con respecto al mundo y también de resignación y paciencia. 2 de marzo. La mayor parte del día estuve dedicado a escribir sobre un tema divino. Oré con frecuencia y gocé de la ayuda hasta cierto punto. Pero por la noche, Dios tuvo a bien concederme una dulzura divina en oración, especialmente en el deber de la intercesión. Supongo que nunca sentí tanta bondad y amor por aquellos que tengo motivos para pensar que son mis enemigos. Si bien en aquel momento hallé una disposición que me permitía pensar lo mejor de todos, de modo que apenas podía creer que una cosa como la enemistad y el odio pudieran albergarse en alma alguna. Me parecía que todo el mundo tenía que ser amigo. Nunca había orado con mayor libertad y deleite por mí mismo o por mi amigo más querido, como oré ahora por mis enemigos. 3 de marzo. Por la mañana, según creo, pasé una hora en oración con notable intensidad y libertad con los más suaves y tiernos afectos para con toda la humanidad. Deseo que aquellos que, según tengo razón de pensar, me quieren mal, sean eternamente felices. Me pareció un tónico el pensar en encontrarlos en el cielo, sin importar cuánto me hayan injuriado en la tierra. Ni sentí voluntad de insistir en que deberían de confesarme alguna cosa para ser reconciliados y para que yo ejerza amor y bondad hacia ellos. Oh, es un emblema del mismo cielo amar al mundo entero con un amor amable, perdonador y benévolo. Sentir nuestras almas sedadas, suavizadas y mansas. Vivir vacío de toda sospecha y cisma. Y difícilmente pensar mal de cualquier persona en cualquier ocasión. Comprobar que nuestro corazón sea simple, franco y libre en cuanto a aquellos que nos miran con malos ojos. La oración me pareció un ejercicio tan dulce que no sabía cómo parar. Temeroso de perder el espíritu de oración, no sentía el deseo de comer o beber para satisfacer mi apetito, sino solo para sostener mi naturaleza, para tener energías para el servicio divino. No pude contentarme mientras no mencioné específicamente gran número de amigos queridos ante el trono de la gracia, y también circunstancias particulares de muchos en la medida de mis conocimientos. 4 de marzo. Por la mañana gocé de la misma intensidad en oración que ayer por la mañana, aunque no en el mismo grado. Sentí el mismo espíritu de amor, de benevolencia universal, de perdón, humildad, resignación, mortificación hacia el mundo y sosiego en la mente como entonces. Mi alma descansó en Dios
y hallé que no quería otro refugio ni amigo. Cuando mi alma confía así en Dios, todas las cosas parecen estar en paz conmigo, incluso las piedras de la tierra. Pero cuando no puedo comprender y confiar en Dios, todas las cosas me parecen tener un aspecto diferente. 10 de marzo. Por la mañana noté que mi corazón estaba sensiblemente muerto para el mundo y todas sus satisfacciones. Pensé que estaba listo y dispuesto para desistir de la vida y de todas sus comodidades, tan pronto como fuera necesario. Sin embargo, tenía tanto confort de la vida como casi siempre había tenido. La vida ahora me parecía como una burbuja vacía. Las riquezas, honores y goces comunes de la vida me parecieron por completo sin sentido. Anhelé estar perpetua y enteramente crucificado para todas las cosas de este mundo mediante la cruz de Cristo. Mi alma se resignó con dulzura a disposición de Dios en cuanto a todas las cuestiones, y entonces me di cuenta de que nada sucedía que no fuese para mi bien. Confié en que Dios jamás me abandonaría aunque yo ande por valle de sombra de muerte. Era mi alimento y bebida, el ser santo, vivir para el Señor, morir para el Señor. Pensé que estaba gozando de un cielo que en mucho excedía a los más sublimes conceptos que un alma no regenerada puede tener, e incluso muchísimo más de lo que yo mismo podría haber concebido en otro tiempo en el pasado. No extraño que Pedro dijera: Señor, bueno es que estemos aquí, cuando fui así renovado por las glorias divinas. Mi alma se llenó de amor y ternura en el deber de la intercesión. Sentí un afecto dulcísimo y especial para con algunos preciosos y piadosos ministros conocidos míos. Así oré fervorosamente por algunos queridos creyentes y hasta por aquellos que tengo razón en pensar que son mis enemigos, y no pude proferir una sola palabra de amargura, ni pude entretener un solo pensamiento amargo contra el más vil de los hombres. Antes, tuve el sentido de mi propia inmensa indignidad. Mi alma parecía aspirar renovadamente por el amor y la alabanza a Dios, al pensar que Él permitiría que sus hijos me amasen y acogiesen como uno de sus hermanos y conciudadanos. Al pensar que ellos me tratarían así, deseé postrarme a sus pies, y yo no podía imaginar manera de expresar la sinceridad y la sencillez de mi amor y estima por ellos, ya que son mucho mejor que yo. Día del Señor, 11 de marzo. Mi alma en cierta medida fue fortalecida en Dios en las devociones matinales, de modo que fui liberado del temor trémulo y de la aflicción. Prediqué para mi gente con base a la parábola del sembrador en Mateo 13 y disfruté de alguna ayuda divina en todas las horas del día. Pude dirigirme a mi gente con alguna libertad, afecto y fervor. Anhelé que Dios tomase en cuenta de sus corazones, haciéndolos espiritualmente vivos. De hecho, yo tenía tantas cosas para decirles que no sabía cómo dejar de hablar. Esto sucedió el último domingo en que Brainerd dirigió un culto público en Kaunamik. Estos fueron los últimos sermones que predicó a los indios de allí. Los métodos que había adoptado en busca de su salvación fueron descritos en una carta que escribió al pastor Pemberton de Nueva York. En mis labores con ellos, a fin de sacarlo de las tinieblas a la luz, estudié lo que era más claro y fácil, y mejor adaptado a sus capacidades. Me esforzaba por exponerles con cierta frecuencia y en la medida que eran capaces de absorber las verdades más importantes y necesarias del cristianismo, como aquellas que se referían a una inmediata conversión a Dios. Verdades que yo pensaba tendían a ser medios para realizar una gloriosa transformación en sus vidas. Más concretamente hice que el alcance de un guión de todo mi trabajo fuese llevarlos a una familiaridad completa con estas dos cuestiones. 1. El pecado y el estado de miseria en que se encontraban de forma natural, la maldad de sus corazones, la corrupción de sus naturalezas.
la pesada culpa bajo la cual estaban, y cómo estaban sujetos al castigo eterno, y también la total incapacidad de ellos para salvarse a sí mismos, tanto de sus pecados como de sus miserias, las cuales se ajustan al castigo de los pecados de su no merecimiento de la misericordia de parte de Dios, ante cualquier cosa que ellos mismos pudieran haber hecho para obtener el favor divino y en consecuencia su extrema necesidad de Cristo, a fin de ser salvos. 2. A menudo he intentado mostrarles la plenitud, la suficiencia y la libertad de la redención operada por el Hijo de Dios sobre la base de su obediencia y sufrimientos en favor de los pecadores que están pereciendo. Como tal, su provisión se ajusta a todas las carencias de ellos, y cómo Él los llamaba e invitaba a aceptar la vida eterna gratuitamente a pesar de toda la pecaminosidad de ellos. Después de estar viviendo entre los indios ya por varios meses, compuse diversas formas de oración adaptadas a las circunstancias y capacidades de ellos. Con la ayuda de mi intérprete, las traduje al idioma de ellos, y luego aprendí a pronunciar las palabras pudiendo orar con ellos en su propia lengua. También traduje varios salmos y poco después éramos capaces de entonarlos en el culto a Dios. Cuando mi gente ya se había acostumbrado a muchas de las verdades más simples del cristianismo, de modo que ahora eran capaces de recibir y entender otras verdades, le di un relato histórico sobre el trato de Dios con su antiguo pueblo, los judíos, con algunos de los ritos y ceremonias que ellos estaban obligados a observar, como sus sacrificios, etc., y lo que esas cosas simbolizaban, y también algunos de los sorprendentes milagros operados por Dios con vistas a la salvación de ellos, mientras confiasen en Él. También mencioné los duros castigos que algunas veces les sobrevino, cuando se olvidaron de Dios y pecaban contra Él. Posteriormente, pasé a darles una relación entre el nacimiento, la vida, los milagros, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo, como también su ascensión y la maravillosa efusión del Espíritu Santo que en consecuencia ocurrió más tarde. Habiéndome esforzado para así abrir el camino por medio de una serie de hechos, pasé a leerles y exponerles ante ellos el Evangelio de Mateo, al menos su sustancia, paso a paso. Por eso adquirieron una visión mejor de lo que antes tenían solamente como una noción generalizada. Yo me encargaba de esas exposiciones casi cada noche, cuando se reunían en un buen número, excepto cuando yo mismo tenía que ausentarme a fin de aprender más de la lengua indígena con el pastor Sargent. Además de esos medios de instrucción, funcionaba también una escuela de inglés, que mi intérprete hacía funcionar constantemente entre los indios. Yo acostumbraba a frecuentar a estas clases para dar a los niños y a los jóvenes algunas instrucciones apropiadas de acuerdo a sus edades. El grado de conocimiento obtenido por algunos de ellos era considerable. Muchas de las verdades cristianas parecían fijas en sus mentes, especialmente en algunos aspectos, pues hablaban conmigo y preguntaban sobre tales verdades, siendo necesario proporcionarles mayor simplicidad y claridad para su entendimiento. Los niños y los jóvenes que frecuentaban a la escuela también se volvieron bastante eficientes, al menos algunos de ellos en su aprendizaje, de tal manera que si entendieran un poco más de la lengua inglesa, habrían sido capaces de leer fácilmente algo en el Salterio. Pero lo que era más deseable, transmitiéndome gran aliento en medio de mis muchas dificultades y horas de desconsuelo, era que las verdades de la palabra de Dios parecían a veces ser acompañadas por algún poder espiritual en los corazones y conciencias de los indios. Esto parecía especialmente evidente en unos pocos de ellos, los cuales fueron despertados con alguna sentida comprensión de su estado miserable, pareciendo solícitos en obtener su liberación. Varios de ellos venían voluntariamente a hablar conmigo acerca de los intereses de su alma, y algunos de ellos, entre lágrimas, indagaban lo que debían de hacer para ser salvos.
Como los indios de Kahnewick eran pocos, después de que Brainerd ya había trabajado entre ellos durante cerca de un año, y habiéndolos persuadidos de dejar Kahnewick y mudarse a Stockbridge para vivir constantemente bajo el ministerio del pastor Sargent, él pensó que ahora podían prestar mayor servicio a Cristo entre los indios de otros lugares. Así, Brainerd se fue a Nueva Jersey para plantear la cuestión a los representantes de la misión. Reunidos en Elizabethtown, ellos resolvieron que Brainerd debía partir de Kahnewick para trabajar con los indios del río Delaware. Por el número de invitaciones recibidas entonces por Brainerd, parece que no fue por necesidad ni por falta de oportunidades para establecerse en otro lado como ministro, que él resolvió abandonar todas las comodidades externas que hubiera podido gozar, a fin de pasar su vida entre los salvajes, enfrentando las dificultades y abnegaciones de una misión entre los indios. Exactamente cuando estaba partiendo de Kahnewick, Brainerd recibió una urgente invitación para establecerse en East Hampton, una de las ciudades más agradables de Long Island. Las personas de allí se mostraron unánimes en su deseo de tenerlo como pastor, y durante bastante tiempo continuaron insistiendo con él, casi sin querer desistir de sus esfuerzos y de su esperanza de tenerlo como pastor. También recibió una invitación de predicar en un pueblo, en Millington, cerca de su ciudad natal, y en medio de sus amigos. Brainerd no escogió el trabajo misionero entre los indios, en lugar de las invitaciones mencionadas, por no tener conocimiento de las dificultades y sufrimientos que formaban parte de tal servicio, porque él ya había tenido experiencia con esas dificultades en el verano y en el invierno. Habiendo pasado alrededor de un año en un bosque desolado, entre aquellos salvajes, donde experimentó dificultades extremas, sujeto a una serie de tristezas externas e internas que todavía permanecían bien frescas en la memoria. Después de eso, continuó por 2 o 3 días en Nueva Jersey, sintiéndose muy enfermo, y luego regresó a Nueva York, y de allí partió a Nueva Inglaterra, dirigiéndose a su ciudad natal de Haddam, donde llegó el sábado 14 de abril, pero allí continuó quejándose amargamente de la falta de privacidad. Mientras estuvo en Nueva York, se expresó de esta manera: «Oh, no son los placeres de este mundo los que pueden consolarme. Si Dios me niega su presencia, ¿de qué me benefician los placeres de la ciudad? Una hora de dulce comunión a solas con Dios es mejor que el mundo entero». «17 de abril. Por la noche en la casa de mi hermano, entonando himnos con amigos, mi alma parecía enternecerse mucho, y después, en oración, disfruté del ejercicio de la fe, habiendo recibido gran favor de espíritu y habiendo hallado la presencia de Dios más que en cualquier tiempo de mi último y cansador viaje. La eternidad me pareció muy cercana. Mi naturaleza estaba debilitada, pareciendo estar a punto de disolverse, como si el sol estuviera declinando y las sombras de la noche ya estuvieran descendiendo. Oh, anhelé poder llenar todos mis momentos finales para Dios, aunque mi cuerpo estaba muy débil, cansado al predicar y hasta al conversar mucho, deseé estar sentado toda la noche haciendo algo para Dios. A Dios, dador de estos refrigerios, sea la gloria para siempre jamás. Amén. 18 de abril. Me sentía extremadamente débil y casi no recibí consuelo espiritual. Después de esto, Brainerd visitó a varios ministros del estado de Connecticut. Entonces viajó a Kahnewick, habiendo llegado a la residencia del pastor Sargent, en Stockbridge, un jueves 26 de abril, habiendo hecho ese viaje con un estado físico muy debilitado. 27 y 28 de abril. Pasé algún tiempo visitando a amigos, conversando con mi gente, que ahora se habían mudado desde su propio lugar hacia donde vivía el pastor Sargent, encontrándose muy alegres por verme regresar. Mi mente quedó impresionada con mi propia indignidad. Día del Señor, 29 de abril. Prediqué en lugar del pastor Sargent.
por la mañana y por la tarde, con base en Apocalipsis 14:4. Entre comillas, estos son los que no se contaminaron. Disfruté de buena facilidad en la predicación, aunque no de gran espiritualidad. Por la noche, mi corazón hasta cierto punto se elevó en agradecimiento a Dios por su asistencia. 30 de abril, cabalgué hasta Kaunaumik, aunque me sentía extremadamente enfermo, y no disfruté de la comodidad que esperaba tener en mi propia casa. 1 de mayo. Habiendo recibido una nueva autorización para encontrarme con algunos indios al borde del río Delaware, en Pensilvania, ya que casi toda mi gente se había mudado cerca de la residencia del pastor Sargent, tomé hoy todas mis ropas, libros, etc., y los arreglé para ser enviados al río Delaware. Pero solo regresé a la casa del pastor Sargent hoy, después de haber anochecido. Cabalgué durante varias horas bajo la lluvia y a través del bosque desierto, aunque me sentía tan mal, pues seguía escupiendo sangre. «8 de mayo. Emprendí la marcha hacia Sharon, en Connecticut, y viajé unas 45 millas a un lugar llamado Fishkill, y me alojé allí. Pasé la mayor parte del tiempo mientras cabalgaba en oración para que Dios fuera conmigo a Delaware. Cabalgué varias horas bajo la lluvia a través de un terrible páramo, aunque en mi cuerpo había un desorden tal que aparte de sangre, poco o nada más salía de mí. A veces mi corazón estaba a punto de hundirse al pensar en mi labor, y en salir solo al páramo sin saber hacia dónde. No sabía a dónde, pero con todo me sentía consolado al pensar que otros hijos de Dios habían errado por los montes, por los desiertos, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y Abraham, cuando fue llamado a emprender la marcha, partió sin saber a dónde iba. Oh, que yo pudiera seguir a Dios. Al día siguiente, Brainerd prosiguió su viaje, pasó el río Hudson y llegó a Goshen, en las Highlands. Así atravesó el bosque, entre el Hudson y el Delaware, cerca de 100 millas por un territorio desolado y difícil, por encima de Nueva Jersey, donde había muy poca ocupación humana. En esa jornada se fatigó mucho y enfrentó increíbles obstáculos. En el camino visitó a algunos indios en un lugar llamado Minnesinks, conversando con ellos acerca del cristianismo. Se sintió muy abatido y desconsolado, solo, en un lugar desierto y desconocido. El sábado 12 de mayo llegó a un pueblo de irlandeses y holandeses, y avanzando unas 12 millas, el día 13 llegó a Sackawtown, una aldea indígena ya en Forks of Delaware. Día del Señor, 13 de mayo. Me levanté temprano. Después de mi larga travesía me sentía muy mal. Mojado y fatigado del viaje, la melancolía se apoderó de mí. Difícilmente podía ver una mañana tan oscura en mi vida. No parecía ser un día de descanso. Todos los niños estaban jugando. Yo era solo un extraño en el bosque, y no sabía a dónde dirigirme. Todas las circunstancias parecían conspirar para hacer mi ambiente negro y desalentador. Me quedé decepcionado en cuanto a cierto intérprete, y oí que los indios vivían allí muy dispersos. Oh, cómo lloraba por la presencia de Dios, pareciendo una criatura expulsada de su vista. Sin embargo, el Señor se alegró en apoyar mi alma que se hundía en medio de todas mis tristezas, de modo que nunca albergué cualquier pensamiento de desistir de mi trabajo entre los pobres indios. Antes, sentí consuelo al pensar que la muerte pronto me libraría de todas estas aflicciones. Cabalgué cerca de 3 o 4 millas hasta la colonia irlandesa, donde encontré algunos que parecían sobrios y serios acerca de las cuestiones religiosas. Entonces, por la tarde, mi corazón comenzó a animarse un poco. Prediqué primero a los irlandeses y luego a los indios. En la noche fui un poco consolado.
Mi alma parecía descansar en Dios y tomar valor. Oh, que el Señor sea mi apoyo y consuelo en un mundo malvado. Día del Señor, 20 de mayo. Prediqué 2 veces a los pobres indios y disfruté de alguna libertad al hablar mientras intentaba remover sus prejuicios contra el cristianismo. Mi alma anhelaba continuamente por la ayuda de lo alto, pues vi que no disponía de suficientes fuerzas para esa obra. A continuación, fui a predicar de nuevo a los irlandeses, sintiendo gran ayuda en la primera oración, y en cierto modo en el sermón. Varias personas parecieron auténticamente preocupadas por el estado de sus almas. Más tarde pude conversar con ellas con gran libertad y algún poder. Bendito sea Dios por cualquier asistencia conferida a un gusano indigno como yo. Oh, que yo viva exclusivamente para Él. Día del Señor, 27 de mayo. Visité a mis indios por la mañana y me hice presente a un funeral que hubo entre ellos. Me quedé realmente impresionado al ver sus prácticas paganas. Oh, que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz. A continuación conseguí reunir a un considerable número de ellos y les anuncié la palabra, habiendo observado que se mantuvieron muy atentos. Después de eso, prediqué a los blancos con base en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pude hablar con alguna libertad y poder. Diversas personas parecían muy preocupadas por sus almas, especialmente una de ellas, criada como católica romana. Bendito sea el Señor por la ayuda que recibí de parte de Él. 28 de mayo. Dejé a los indios que vivían cerca de Fort of Delaware y viajé a Newark, en Nueva Jersey, de acuerdo con las órdenes que recibí. Cabalgué atravesando el bosque y terminé muy fatigado debido al gran calor. Me alojé en un lugar llamado Black River, cuando ya estaba excesivamente cansado y desfalleciente. 11 de junio. Hoy se reunió el presbiterio en Newark teniendo en vista mi ordenación. Mi cuerpo estaba muy débil y en mala salud. Sin embargo, me esforcé por depositar mi confianza en Dios. Pasé solo la mayor parte del día, y especialmente antes del mediodía. A las 3 de la tarde prediqué mi sermón de aprobación, un texto que se me sugirió con ese propósito, basado en Hechos 26, 17, 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan. Pero no me sentía bien, ni en el cuerpo ni en la mente. Sin embargo, Dios me condujo cómodamente hasta el final. Estaba muy cansado, y mi mente se preocupaba por las dimensiones de aquella comisión que estaba a punto de ponerse sobre mí. Mi mente se sentía tan presionada por la responsabilidad de la obra que me estaba siendo encargada, que ni pude dormir la noche pasada, aunque estaba exhausto y en gran necesidad de reposo. 12 de junio. Hoy por la mañana fui examinado en mayor profundidad acerca de mi familiaridad experimental con el cristianismo. A las 10 de la mañana se produjo mi ordenación pastoral. El sermón fue predicado por el pastor Pemberton. En la oportunidad, fui invadido por el sentido de la importante responsabilidad que me estaban entregando, pero me mantuve controlado y solemne, sin distracciones livianas. Espero que entonces, como en muchas otras ocasiones anteriores, me haya dedicado al Señor para ser solo de Él y de nadie más. Oh, que yo pueda estar siempre atareado en el servicio de Dios, recordándome debidamente la solemne comisión que recibí en la presencia de Dios, de los ángeles y de los hombres. Amén. Fin del capítulo 5. Apoya al canal suscribiéndote. Que Dios te bendiga.